¿Conocieron a Adán? Chévere, ¿verdad? Bueno, acabamos de ver a Adán en una realidad, como dice él, virtual. Y me encanta porque Adán comienza hablando acerca de cómo era su relación con Dios, cómo era su conversación diaria con Dios. Adán era como tú y como yo, estaba en la tierra, conocía los animales, las plantas. Lo chévere de Adán es que él tuvo el privilegio de poder colocarle nombre a todo y tenía una comunión y una relación. La semana pasada aprendíamos que la oración es una relación. Y Adán, en esa relación perfecta, tenía una comunicación directa. Hasta que un día, pues sucedió que el pecado entró al hombre. Y esa comunión con Dios en los seres humanos causó una división, ¿cierto? Esa división fue restaurada un tiempo después completamente cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra. En la época antigua podíamos ver que solo era un sacerdote el que podía entrar a un lugar específico para poder llevar los pecados de tuyos y míos, pero solo a través de Jesús, nuestro Señor, hoy tú y yo podemos tener una relación directa con Dios. Qué bonito, ¿cierto? Qué bonito que hoy podemos hablar con Dios cara a cara. Y hay un modelo, el cual hoy queremos estar hablando, y es cómo orar correctamente, y ese modelo está en una oración que todos conocemos. Hoy vamos a estar descubriendo qué hay detrás del Padre Nuestro. Todos nos sabemos el Padre Nuestro, ¿cierto? Y ahorita también teníamos la oportunidad de cantarlo. Y hoy vamos a descubrir algunas cositas del Padre Nuestro que Jesús nos enseñó. Yo te invito a que vayas conmigo a la palabra de Dios, al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 9. Mateo 6, 9. Si puedes abrir tu Biblia, como siempre te decimos, es bien importante que la palabra de Dios sea nuestro estandarte, sea nuestra bandera, y que podamos tener nuestra Biblia, sea física, preferiblemente porque nos permite buscar, rayar, anotar esas cosas que saltan a nuestra vista. Pero si hoy la tienes en tu celular, te invito a que la leas también con nosotros. Y dice así, ya la tenemos en pantalla, ¿no? Bueno, vamos a leerla. Dice así: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Hay dos definiciones de oración que llaman mi atención, que quiero compartirlas contigo antes de empezar a descubrir qué hay detrás de cada frase, de cada palabra que Jesús enseñó en esta oración. La primera definición es que la oración es una conversación directa con Dios basada en la revelación que Él hace a través de la palabra de Dios. Solo vamos a poder orar correctamente cuando conocemos al Jesús, al Dios que se revela a través de la Biblia. ¿Vale? Otra frase dice: la oración es el respirar, es el gemir de un espíritu que busca a Dios, es aferrarse al deseo de acercarse a Dios en lugar de vencer nuestra falta de disposición y voluntad. La oración es un deseo, es un gemir, es como cuando tú quieres con todas tus fuerzas algo. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido esa disposición de anhelar algo, anhelar, no sé, una carrera, anhelar un carro, anhelar algo. Pero esto es aún más profundo, es un gemir. El libro de Jeremías 33 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Ese clamor del corazón, ese deseo de acercarse a Dios es la oración. Y con esas dos frases quiero arrancar. Y quiero que hoy estudiemos juntos, y me gustaría, André, que esté el texto bíblico para ir descubriendo juntos cada palabra, cada frase.
que vamos a encontrar. En el primer versículo que leímos, que es el 9, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que Jesús enseñó en esta frase era reconocer al Padre, pero no al Padre como único de Jesús, siendo que era su Padre, digamos, por naturaleza. Él simplemente estaba diciéndonos a nosotros que iba a ser de todos. Qué bonito esa primera revelación de Jesús al decirnos Padre nuestro, es decir, Padre de Faber, Padre de David, Padre de Aurora, Padre de todos los que estamos aquí. Y hay algo aún más chévere que yo experimenté y que pude darme cuenta cuando leí esta frase, es algo que se llama el espíritu de adopción. ¿Alguna vez habían escuchado eso? ¿Espíritu de adopción? Bueno, el espíritu de adopción es el espíritu que Dios nos da a través del Espíritu Santo, en el cual nosotros podemos aceptar que Dios es nuestro Padre. Antes de aprender cómo orar, lo primero que nosotros debemos descubrir es a quién le oramos. ¿A quién le oramos? Le oramos a nuestro Padre. Y Jesús en todas sus oraciones nunca se expresó a Dios como Dios. Siempre lo hizo como Padre. Padre mío, Padre bueno, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Siempre era su Padre. Y qué bueno que hoy podamos nosotros reconocer a Dios como nuestro Padre. Aquí hablo un poco de mi relación con el Padre. Quizás nos cuesta mucho poder ver a Dios como Padre, porque quizás papá terrenal ha fallado. A lo mejor algunos de nosotros que estamos aquí reunidos hemos experimentado una falta de paternidad terrenal. Hemos experimentado que papá se fue cuando éramos niños, o incluso hemos experimentado fracturas con nuestro Padre. Y ha sido una manera incorrecta de ver a nuestro Padre Dios. Cuando llega el espíritu de adopción, cuando Jesús nos dice: hijos, ustedes deben orar así, Padre nuestro, Él nos está diciendo: hay un Padre que llena todo. Hay un Padre que te llena por completo. Hay un espíritu de adopción que hoy te permite decir: Abba, Padre. Y hay una cita en Romanos 8:15, que es una cita que habla acerca de la paternidad y de ese espíritu de adopción. Y dice de la siguiente manera: ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino un espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Esa expresión me encanta porque evoca cercanía tierna. Evoca cuando le decimos a Dios: papito lindo. Lo primero que Dios nos quiere enseñar con la oración del Padre Nuestro es que tenemos una libertad con confianza para acercarnos a Dios. No es ver la oración como un rezo, como algo que debemos hacer constantemente: haz no sé cuántos Padres Nuestros y haz no sé. Es que puedas acercarte a Dios con esa cercanía, de poderle decir: papito lindo. Él quiere que veamos a Dios como nuestro Padre. Y lo primero que aprendemos hoy es que tenemos que reconocer a quién le oramos. Hay una frase de Charles Spurgeon, que esa sí está en la presentación, que dice: amor que le reconoce como Padre, gozo que se regocija en Él como Padre, y que amor que tiembla ante la idea de desobedecerle, porque Él es mi Padre. A esa persona oramos. Oramos a nuestro Padre. Y yo creo que algo que Dios ha puesto en el corazón de esta iglesia es que desde el día cero que arrancamos, entendamos que Dios es nuestro Padre. Hay personas que están en las iglesias y en Juan 5 habla acerca de esclavos y de hijos. Y muchas veces nosotros venimos a una congregación, escuchamos palabras, escuchamos música cristiana, nos parece entretenido, nos gusta. Y en ocasiones esas personas en un tiempo se apartan de Dios. Y nosotros nos preguntamos muchas veces: pero ven acá, si él hacía esto, si hacía todo esto, era un hombre de admirar. Yo lo admiraba. ¿Qué pasó? Juan 5 habla de que hay esclavos y hay hijos. Y en ocasiones ese esclavo está en la casa y conoce lo que hace su amo. Conoce incluso lo que le agrada, la comida que le gusta, cómo agradar el corazón de él. Pero no tiene esa cercanía de poderle decir: papito lindo.
No tiene esa cercanía que el Hijo tiene de acercarse al Padre con un amor y con toda confianza, con toda plenitud. Aquí los que son padres de familia pueden hablar de eso. Pueden tener esa cercanía con sus hijos, esos hijos que se abrazan. En estos días veía, creo que Isabela, que cogía al papá, lo acariciaba, y yo decía, qué bello, así debe ser nuestra relación con nuestro Padre. Entonces lo primero que podemos aprender hoy es a quién le oramos para empezar a ir descubriendo cómo orar. Nuestra oración a nuestro Padre, sabiendo quién es, debe empezar con alabanza y adoración. La semana pasada aprendíamos que nuestro Padre es santo. Ese Dios, ese Padre, Rey del universo, creador de todo. Por ahí les mostré unas galaxias y habían 2 átomos que se juntaban. Ese Dios, creador del universo, del cielo, de la tierra, creador de este cuerpo que es tan perfecto, que a veces nosotros no los cuidamos, pero lo es tu papá. Y ese Dios habita en el cielo y es santo. A Él le debemos orar con obediencia y adoración. ¿Y cómo es esto? Lo explicaba el pastor Carlos la semana pasada. Entramos a sus puertas con acción de gracias, a sus atrios con alabanza. Dice el Salmo 104, entren por sus puertas con acción de gracia, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle en gracia, alaben su nombre. Cuando hacemos esto con nuestro Padre, básicamente estamos reconociéndole que Él es nuestro Dios. Señor, gracias por esto. Te adoro por lo que tú eres, porque tú eres poderoso, porque tú eres creador, porque me diste vida. Me diste un nuevo día para poder respirar, un nuevo día para vivir, un nuevo día para compartir con las personas que amo. Gracias por lo que tú eres. Y le alabamos por lo que Él hace por nosotros. Es lo primero que nos enseña el Padre nuestro. Es lo primero que debemos aprender. Y algo bien chévere que también me encanta, santificado sea tu nombre. Exaltamos el nombre ¿de quién? De Dios, el nombre de nuestro Padre. Hoy día nosotros somos expertos en promovernos y protegernos. Y me encantó una frase que anoté aquí, dice, en lugar de proteger y promover nuestro propio nombre, debemos exaltar y santificar primero el nombre de Dios. Somos los primeros que ante cualquier circunstancia nos protegemos y nos blindamos y huimos incluso de muchos problemas. Muchas personas tenemos y tememos evitar la confrontación. Pero hoy lo que Dios nos enseña a través de este primer versículo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, es a proteger, promover y exaltar el nombre de Dios. Amén. Vamos al segundo versículo, que tiene que ver con anhelar el reino y la voluntad de Dios. Segundo versículo de esta oración tan increíble, dice así, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué tal esa frase? Y yo les hago una pregunta aquí. ¿Puede la santidad de Dios manifestarse así como lo es en el cielo, aquí en la tierra? ¿Qué creen ustedes? Sí, cierto. Amén. Saben, nuestro Padre Dios, a pesar de este mundo corrompido, a pesar de lo que estamos viviendo en nuestra realidad, Él no nos pide cosas imposibles. Si Dios nos está enseñando esta oración hoy, es porque Él quiere que oremos de esa forma. Él quiere que anhelemos su reino. Él quiere que el reino de Dios sea establecido aquí en la tierra. No importa lo que vemos con nuestros ojos físicos, nuestro Padre quiere que anhelemos que su reino venga a esta tierra. Y a ver, ¿cómo hacemos o cómo entendemos ese reino? Primero que todo, el reino trae justicia, paz, redención y sanidad. ¿Cómo se manifiesta el reino de Dios? A través de la justicia y de su paz. La justicia y la paz de Dios no son como la justicia y la paz de este mundo. La paz de Dios es una paz, como dice su palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Es esa paz que, a pesar de que nosotros estemos enfrentando circunstancias difíciles,
circunstancias duras, nosotros podemos descansar en que Él está actuando y confiando en que Él está haciendo algo a pesar de que nuestra mente no lo puede entender. Isaías 9:7 dice: se extenderá su soberanía y su paz no tendrá fin. Como seres humanos, constantemente nos cuesta creer y nos cuesta pensar muchas veces en cómo Dios permite ciertas cosas. Pero cuando le conocemos como hijos, podemos descansar en que Él tiene cuidado de nosotros, en que su paz nos rodea, en que su justicia, hoy te digo esto, cuando el mundo es injusto contigo, te rodea. Porque me encanta que David también lo decía, este texto lo han cogido de chiste, que a tu lado caerán 10,000, 3,000, 1,000 y 10,000, mas a ti no llegarán. Y es cierto, porque cuando estamos en la sombra de sus alas, estamos protegidos por su paz y su justicia. Eso trae el reino de Dios. Por eso, ¿cómo debemos orar? Aquí oramos para que venga su reino. Su reino también trae redención y sanidad. El reino trae restauración física y espiritual. Y Mateo 4:23 dice: Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias de su reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Nosotros creemos en el poder que hay en la sanidad que viene de Dios, porque Jesús era ese ejemplo de hombre que por su perfección, por su pureza y por su cercanía al Padre, Él nada más pasaba por los lugares y los enfermos eran sanos. Y hoy en día vivimos en una sociedad que lastimosamente por el consumismo, por todo lo que procesan los alimentos, estamos tendiendo a tener enfermedades, ¿cierto? Pero nosotros debemos creer que nuestro Dios está por encima de cualquier enfermedad y que su reino trae sanidad. Su reino trae restauración física y espiritual. Y a lo mejor tú has estado cargado por alguna situación. Alguna vez tú has estado pensando en tantas cosas que afectan tu espíritu y tu alma. Pero déjame decirte que hoy Jesús está aquí y Él quiere sanarte y restaurar tu vida. Y me encanta ver caras aquí. En estos días hablaba con el papá de Malu y él es un milagro, wow, de vida. Y yo decía: Señor, qué increíble eres, porque podemos ver que tú aún sanas. Podemos ver que tú aún libertas. Podemos ver que tú aún nos guardas de todo peligro. Y creemos que nuestro Dios es un Dios, un Padre que está al cuidado de nosotros. Otra cosa que también trae el reino de Dios es que es accesible para todos. Él no hace distinción de personas. Él no hace distinción de raza, de piel, nada. El reino de Dios está disponible para todos. Cuando Jesús nos enseña a orar de esta forma: venga tu reino, el reino de Dios quiere, y como lo dice Marcos 10:15, que todos recibamos el reino de Dios como niños. Dice así: les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Es decir, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros creemos, todo lo que nosotros de pronto estamos acostumbrados a hacer, que los más maduros, que los más expertos, no. Debemos recibir esto como niños que anhelan a su Padre. Y algo que Dios me hablaba en lo personal y es algo que yo quiero decirte esta mañana, es que ojalá tú puedas salir hoy con una actitud de orar de manera diferente. De orar entendiendo que Dios es tu Padre. Siendo como ese niño inocente que si el papá le dice vamos para Disney, él en su mente se va a inventar cualquier cosa para llegar a Disney. Y te va a llegar y te va a decir: papi, podemos hacer esto, podemos ahorrar de esta forma. Y quizás a veces estamos apretados. Pero el niño tiene una fe tan increíble que él va a Disney. Él no sabe cómo, pero él va. Él llega. Y otra cosa que trae el reino de Dios es arrepentimiento. Cuando el reino de Dios llega a nuestras vidas y anhelamos su reino, estamos anhelando que todos se arrepientan.
¿Habían escuchado eso alguna vez? Quizás no, ¿cierto? Porque oramos el Padre Nuestro, así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea, venga a nosotros tu reino. Pero habíamos descubierto esto, que el reino de Dios también llama a la humanidad a volverse a Dios. Y con dos frases, con humildad y con fe. Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Ese Jesús es el que anunciamos aquí. Un Jesús que trae buenas noticias. No trae noticias de tristeza, no trae noticias de desesperanza. Es un Jesús que trae buenas noticias. Por eso nuestra actitud, cuando oramos que venga su reino, es orar para que la humanidad le conozca y se arrepienta. ¿Por qué el arrepentimiento? Ahorita más adelante vamos a descubrir cuando pedimos perdón. Porque el arrepentimiento es la puertecita que nos permite a nosotros tener accesibilidad completa a nuestro Padre. Porque cuando peleamos con nuestro papá terrenal, se corta el chorrito. Yo creo que lo mismo pasa con Dios, pero creo que Dios aún tiene mucha más misericordia, que Él no nos corta el chorrito, Él nos tiene un poquito de misericordia, pero el arrepentimiento nos permite estar en plenitud y libertad. Nos permite ahí sí, todo lo que pidamos a Él en oración, Él nos los va a dar, conforme a su voluntad. Amén. Hasta ahora, ¿cómo vamos con esos dos primeros puntos de la oración? Chévere. Bueno, oramos también para que se haga su voluntad. Voy rapidito aquí, 3 aspectos de la voluntad de Dios. Aquí, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios en ocasiones cuesta. La voluntad de Dios en ocasiones es difícil de aceptar, pero es buena. Es buena. Y saben, es desafiante, pero respetuosa. Dice Primera de Pedro 2:15, porque la voluntad de Dios es que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, y no teniendo libertad como cubierta de malicia, sino como siervos de Dios. Dios no anda como ese perrito guardián, estás pecando, venga para acá. No, Dios nos da libertad. Dios es experto en darnos una verdadera libertad. Pero ¿qué espera Él de nosotros? Que nosotros, en medio de esa libertad, nosotros hagamos callar la ignorancia de los hombres, viviendo una libertad como siervos de Dios. Una libertad sensata, una voluntad genuina y sincera. Y saben, Jesús nos invita a orar de esta forma, porque Él conoce que nuestro corazón, que nuestra voluntad en ocasiones no anhela la voluntad de Dios. No anhela esa cercanía con Dios. Por eso Él nos insta a que anhelemos más bien su voluntad y su reino. Y la otra es que la voluntad de Dios debe ser aceptada, pero con regocijo y gratitud. Dice Primera de Tesalonicenses 15:18, dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. La voluntad de Dios no es como esa voluntad que tú aceptas a la rabieta. No. La voluntad de Dios tú la aceptas con gratitud. Y el ejemplo claro lo podemos ver en Jesús. Dice la palabra de Dios en Lucas 22:42 que Jesús estaba experimentando el momento clave cuando ya iba a ser entregado. Jesús iba y subió con sus discípulos al monte a orar. Y Él sabía que ahí estaba cargando en esa oración con todo el peso del pecado tuyo y mío y de todo el mundo. Y dice la palabra de Dios que Jesús empezó a orar. Tanto era su oración, sus lágrimas, sus súplicas, que
sus lágrimas o su sudor, en teoría su sudor, eran como gotas de sangre. Y él ahí hizo una oración que decía: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús experimentó en ese momento el dolor más grande que cualquiera haya experimentado. Y todos aquí hemos experimentado un dolor en nuestras vidas, una pérdida. Pero ninguna pérdida se compara con la gloria que Jesús tiene para nosotros. ¿Crees eso? Ninguna pérdida que tú has tenido se compara con la gloria que Dios tiene para ti. Jesús es el ejemplo. Después que Jesús experimentó ese momento de quebranto, ese momento de dolor, pudo experimentar la mayor gloria que ningún hombre ha tenido y tiene hoy. Y ustedes pueden hacer un estudio de la historia y la vida de Jesús. ¿Cuántas veces ha sido traducida la Biblia? A día de hoy, que en tantas iglesias hoy en día, incluso en Corea, en China, a escondidas, se está clamando porque se haga la voluntad de Dios. Y es por este hombre, por ese sacrificio que hizo Jesús. Y mi oración hoy fue una oración que encontré interesante de un hombre que escribió así como la vida de Müller, que aprendimos la vez pasada. Hay un hombre llamado Charles Spurgeon. Yo esta vez me dediqué a estudiar mucho a Charles Spurgeon. Él decía que cualquiera que sea el costo de su voluntad, para mí hoy es muchísimo menos de lo que le costó a tu hijo. Cualquiera que sea el costo de hacer la voluntad de Dios para ti y para mí hoy, eso es muchísimo menos por lo que le costó vivir a Jesús. Y dice, Spurgeon dice: tu voluntad sea hecha en mi vida. Amén. Y yo te invito a que hoy podamos decirle a Dios y repetirle ese: Señor, haz tu voluntad en mi vida. Amén. ¿Vamos bien? ¿Todo chévere? El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Dice el siguiente versículo, la siguiente petición o del cómo orar. ¿Y cómo debemos orar en este punto? Debemos orar confiados y dependientes, reconociendo que Dios conoce todas nuestras necesidades. Dios nos enseña a confiar en Él para nuestras necesidades diarias, tanto físicas como espirituales. Y la pregunta aquí es: ¿será que estamos reconociendo que Dios es quien nos da la provisión diaria? Yo creo que, y lo digo, que no a todos nos cuesta, porque lo he experimentado también, que nos cuesta bastante reconocer que Dios tiene cuidado de nosotros, de nuestro alimento, de nuestro vestir, de nuestras necesidades, incluso antes de que las expresemos. La oración del Padre Nuestro nos orienta hacia una dependencia a Dios total. Nuestras vidas no deben ser centradas en nuestras ambiciones, sino en confiar en su provisión constante. Y aquí es cuando en ocasiones nosotros no sabemos cómo pedir, porque pedimos más en ambiciones, en cosas que van a satisfacer nuestra carne, lo que nosotros creemos que es lo que necesitamos y no es lo que realmente necesitamos. Y hay un texto que está en Mateo 10, 29, 31 que dice: no se venden 2 gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Él tiene contado aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Saben, papá te conoce, nuestro Padre nos conoce, nuestro Padre conoce cada uno de tus cabellos, los tiene contados. Él sabe que tenemos miedo. Él sabe que si no vamos y salimos, no sé, a los que de pronto perdimos el trabajo, nos toca hacer InDriver o lo que sea. Él sabe que si nosotros no salimos a buscar eso con ansiedad, no comemos. Él lo sabe. Pero Él es tan poderoso
que puede hacer que con una sola carrera que tú hagas o con algo chiquito que tú hagas, Él te puede alimentar. Porque Él está más atento a tus necesidades que a tus ambiciones. Y aquí hay dos preguntas que yo quiero hacerte. ¿Qué obstáculos te impiden confiar plenamente en la provisión diaria de Dios? ¿Será el ego? ¿Será la necesidad? ¿Será el temor a perderlo todo? Es una pregunta para que tú reflexiones. Y otra que te hago es, ¿qué pasos prácticos puedes tomar para cultivar una actitud de gratitud y dependencia en lugar de ansiedad por sus provisiones diarias? ¿Qué pasos? Te puedo dar un tip. El primero es ser agradecido. Agradecer por todo. Otro es ayudar a otros. Cuando nos desprendemos de las cosas que para nosotros son valiosas, la que me encantaba este suéter, me costó tanto, te lo siembro, te lo regalo. Ahí estamos cultivando una dependencia de Dios. Ahí estamos creciendo en que no dependemos de lo que nosotros tenemos o lo que nosotros adquirimos con tanto sacrificio, sino en lo que Él tiene para nosotros. Vivir en confianza es saber que Él cuida de nosotros y nos provee lo necesario. Amén. El otro versículo que está en Mateo 6:17 dice: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí oramos pidiendo a Dios por nuestras faltas y pecados. Cuando la palabra de Dios habla acerca de deudas, está refiriéndose a pecados. Y cuando aquí en el original estamos hablando de pedir perdón, es dejar ir, dejar pasar, liberar. Y es crucial entender la importancia del perdón en nuestras vidas. Es importante entender que el perdón que Dios nos da es un perdón que nos perdona para siempre. Es decir, Dios ya te perdonó a ti por lo que hiciste ayer, pero nuestra actitud el día de hoy debe ser una actitud diferente. Y aquí vamos a hablar de algunas cosas que son importantes entender para poder llegar a Dios y pedirle perdón con libertad y con confianza. Lo primero es la confesión. Como se los decía al principio, nuestro Dios es santo. Y lo que pasa con el pecado es que contamina nuestra comunión con Él. Adán y Eva hablaban con Dios. Lo veían constantemente. Quizás no sé si cara a cara, la Biblia no lo registra. Probablemente sí. No sé, creería que no, porque nadie puede ver a Dios, dice un texto bíblico, porque el que ve a Dios muere. El que de pronto tuvo una cercanía así también fue Moisés, que vio una luz y fue como lo más cerca. Pero la conversación era fluida. Pero desde que llegó el pecado al hombre, contaminó la comunión, contaminó nuestra relación. Y todos hemos experimentado que cuando estamos en pecado, cuando nuestra vida está siendo dominada por el pecado, la comunión con Dios se hace un poco difícil, se hace un poco fuerte. Hay como una barrera que nos separa. Por eso Él nos dice que debemos confesar. Es el primer paso. ¿Y a quién le debemos confesar? A Dios. El Salmo 66:18 dice: si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Por lo tanto, debemos confesar nuestros pecados. Debemos confesar lo que hemos hecho. Señor, tuvo un mal pensamiento y ya es nuestro Padre, como se nos dije. Es simple. Hay algo que yo hago constantemente, es pedirle perdón a Dios. Constantemente, porque es que a veces nosotros pecamos también por omisión. Pecamos porque dejamos de hacer algo que Él nos había mandado hacer. Proverbios 28:13 dice: quien encubre su pecado jamás prospera. Quien los confiesa y los deja alcanza misericordia.
David y Salomón eran hombres increíblemente inteligentes, sabios. Y Salomón, para los que no saben, era hijo de David. David experimentó todo lo que fue el pecado en su vida, siendo un hombre de Dios. Y él dice que mientras cayó se envejecían sus huesos. Y su gemir era todos los días. Era una actitud que lo llevaba a él incluso a tener una enfermedad, quizás emocional, depresión. Por el contrario, en el caso de Salomón, se llenó de lujos, de placeres, de tantas cosas que tampoco lo llenaron. Y Salomón nos enseña y nos dice que el que encubre su pecado no prospera. ¿Qué es no prosperar? Es no avanzar, es quedarte estancado, es no salir de esa zona de ansiedades. Y hoy es un día para que nosotros podamos confesarle a Dios qué es eso que no nos deja prosperar, que no nos deja avanzar. Y hay otro puntico en la diapositiva que dice de abandonar nuestro pecado. Quien los confiesa y los deja alcanza misericordia. En otro texto dice alcanza la benevolencia de Jehová. Porque Dios es bueno, nuestro Padre es bueno. Y Él quiere que hoy nos acerquemos confiadamente a su trono para recibir su perdón. Si hoy podemos decirle a Dios, examina mi corazón, examíname, pruébame y conoce mis ansiedades. David decía estas palabras, porque necesitamos un corazón limpio para poder vivir en la libertad que Dios nos llamó. Un texto que me encanta, porque ya después que uno viene y uno dice, tengo un tiempito ya me arrepentí, ya estoy bien. La tentación siempre va a estar. Más adelante vamos a descubrir cómo vencer la tentación. Pero hay algo que me encantó que encontré en Isaías 6:9. Y dice Isaías, ay de mí que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros. Vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Rey, Señor de los ejércitos. Y eso se parece a nuestro contexto. Vivimos en un mundo que nosotros deberíamos estar clamando, Señor, ten piedad de nosotros porque vivimos en un contexto difícil. Incluso luchamos con nosotros mismos porque el enemigo número uno para mí, el ser humano, es uno mismo. Pero vivimos también en un contexto, y Isaías lo entendía. Pero Isaías podía vivir y entender esto porque él tenía una cercanía con Dios. Tenemos que mantener nuestro corazón limpio. ¿Y cómo hacemos eso? Cerca de Dios. Por eso en esta congregación hemos entendido que tenemos que estar en oración. Por eso la serie Enséñanos a orar. Porque una persona que constantemente está orando está cerca al corazón de Dios. Una persona que constantemente está orando está hablando con su papá todos los días. Dice la palabra de Dios que estudiaremos la palabra de Dios y la leeremos al levantarnos, al acostarnos, que la pongamos en nuestras paredes. Pero debemos orar también en todo tiempo y sin cesar. Cuando estemos en el carro, en la ducha, en todo momento. Eso es cercanía con Dios. Cuando confesamos nuestros pecados, aceptamos su perdón. Y Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él nos perdona. Y aquí empieza a nosotros, que aquí viene lo teso. Y para mí es uno de los puntos más tesos de la oración del Padre Nuestro. Perdónanos, así como nosotros perdonamos. Verticalidad, horizontalidad. No podemos perdonar a otros si no hemos aceptado el perdón de Dios. Y en ocasiones nos cuesta perdonar a nuestros hermanos por lo que sea, porque nosotros hemos luchado con aceptar el perdón de Dios. El perdón recibido de Dios influencia nuestras relaciones. Cuando perdonamos a otros, estamos reflejando que comprendemos
el perdón de Dios. Cuando perdonamos a otros, estamos fortaleciendo nuestra relación con los otros. Y dice la palabra de Dios, que cómo vamos a amar a Dios si no podemos amar a nuestro hermano. Por eso aquí la invitación es a que nosotros podamos recibir el perdón de Dios y saber perdonar a otros. Así que también esto hoy es una mañana para pensar, ¿con quién tenemos una deuda ahí de perdón pendiente? Hoy el Padre quiere sanar todo para que podamos perdonar a los demás. Amén. Dice Efesios 4:32, sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Que a partir de hoy nosotros podamos practicar el perdón. Practicar ese perdón que Jesús nos está enseñando. Y que seamos compasivos con los demás. Hay mucha gente que quizás no conoce esto que ustedes están conociendo hoy. Es decir, nosotros tenemos que empezar a dar el primer paso para poder restaurar las relaciones que tenemos ahí que no estén sanadas. El versículo 13, creo que con este versículo, esto fue rapidito, sustancioso, ¿cierto? Vamos bien, ¿sí? El versículo 13 dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Y aquí vamos a pedir por la guía de Dios. No pedimos a Dios que nos quite todas las tentaciones. Creo que eso no es lo que Dios nos está diciendo aquí, sino que nos ayude a resistirlas. Pedimos por su ayuda para evitar la tentación. La tentación es eso que constantemente, bueno, hay dos tipos de tentación. Hay una tentación que en ocasiones nos lleva a caer y hay otra tentación que nos prueba a ver cómo está nuestro corazón. Entonces reconocemos nuestras debilidades y pedimos a Dios que nos lleve lejos de esas situaciones que podrían hacernos caer. Dice 1 Corintios 10:13, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Un experto en este temita me encanta y es José. Hay una historia de José que nosotros siempre la ilustramos para nosotros los jóvenes, los pelados. Y es cuando José huyó de la tentación. Y resalté algo aquí bien chévere que dice que le pedimos a Dios que nos lleve lejos de situaciones que nos podrían hacer caer. Pero en ocasiones nosotros somos los que debemos huir de las situaciones que nos pueden hacer caer. Y aquí es donde nosotros identificamos qué es lo que me puede hacer caer a mí. ¿Será la mentira, el chisme, el engaño? Hay tantas cosas que nos hacen caer. ¿Y que nosotros qué debemos hacer? Pedirle a Dios que no nos permita caer en esas tentaciones, pero nosotros tener una actitud de huir de esas tentaciones. Él no nos va a colocar ninguna tentación con la intención de que Karina caiga. No, Dios no es así. Dios no quiere que tú y yo pequemos. El anhelo de su corazón es que estemos cerca a Él. Cuando llegue la tentación, dice la palabra de Dios, Él nos dará la salida a fin de que podamos resistir. Y José, como ustedes saben, enfrentó esa situación bastante dura donde llegó una mujer que estaba chévere, que quería que se acostara con él, y eso seguramente le insistió tantas veces hasta que llegó a un punto que a él le tocó salir corriendo y huyó. Pero no huyó porque él era José el superfuerte. Él huyó porque en su corazón sabía que si caía iba a herir el corazón de su padre. Y es aquí cuando él coloca en un estándar superior el amor y la pasión por Dios que el amor y la pasión por sus propios deseos. Y la frase que yo leí al principio, la segunda, que hablaba de que haya un gemir y una pasión por Dios, eso es la oración. Solo cuando mantenemos una actitud constante de oración, podemos tener la capacidad de huir de la tentación.
Me encanta porque el pastor Carlos nos enseñó algo hace un tiempo que se llama el oso y el ocio. Son dos cositas chéveres. El oso, oscuridad, soledad, oportunidad. Esa es interesante. Y el ocio, esas dos cosas hay que evitarlas en nuestra vida. Porque cuando nuestro cerebro está ocioso, es decir, que está haciendo muchas cosas y a la vez nada, llega un momento en que se olvidó de lo que está haciendo y ¡pum! Llega la tentación, te cogió mal parado y ahí caíste. Y el oso es oscuridad. Estás buscando todo lo negro, todo lo oscuro, todo lo malo, investigando todo lo negro, todo lo que sabemos que no está correcto. Soledad es una oportunidad para caer en la tentación. Y eso debemos evitarlo. Dios nos asegura que nunca permitirá que enfrentemos pruebas que estén más allá de nuestra capacidad de resistir. ¿Cómo enfrentamos la tentación? No con nuestras fuerzas. Dice Proverbios 3, 5, 6, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. No nos apoyemos en que creemos que porque tenemos experiencia, tengo tantos años en Dios, ya me sé esa prédica, ya me sé la prédica de la oración, estoy haciendo checklist a todo, ya. Tengo la capacidad de poder resistir todo. Debemos confiar, ¿quién? En el Señor. No confiamos en nosotros, confiamos en Dios. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. En todos nuestros caminos, en el trabajo, en la escuela, en la familia, en todos nuestros caminos. Dice Proverbios 4, 14, 15, no sigas la senda de los perversos, ni vayas por el camino de los malvados. Evita ese camino y no pases por él. Aléjate de allí y sigue de largo. Son advertencias que hoy Jesús nos hace, o son consejos, más bien consejos, donde Él quiere que nosotros aprendamos a tener una actitud cerca a su corazón, pero alejado del mal. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Otra cosa interesante, cuando uno ora, no nos dejes caer en tentación, que quizá anotar es que nosotros ayudamos a otros a no caer en tentación. Santiago 5, 19, 20 dice, hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden, quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Debemos tener una actitud, y por eso nosotros cuando empezamos a conocer a Dios, a veces entramos con un juego que invitamos a todo el mundo, te invito a la iglesia, pero después cuando pasa el tiempo, no queremos que otros reciban también este evangelio. En vez de nosotros como creyentes hacer caer a nuestros hermanos, presentémosles más bien el evangelio. Traigámoslos a la verdad. Hagamos volver a esas personas a la verdad de Dios. Amén. Y aquí también dependemos de Dios como nuestro protector y salvador. En esta frase, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. En esta parte de líbranos del mal, estamos dependiendo en Dios como nuestro salvador y protector. Reconocemos que necesitamos a Dios como nuestro protector. Y dice el Salmo 121, 7 y 8. El Señor te cuidará de todo mal, guardará tu alma. El Señor te cuidará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Confiamos en que Dios triunfará sobre el mal. El Señor constantemente nos está guardando. Y enfrentamos muchos peligros hoy día que son inevitables. Pero la actitud de un hijo de Dios, la actitud de alguien que cuida esto, la actitud de alguien que conoce el corazón de Dios, es entender y reconocer que Dios es quien nos protege. Por eso uno va a Nelson Mandela, uno va a Albornoz,
uno va al pozón, a todas partes, porque Dios nos protege. No debemos tener una actitud de cobardía. No debemos tener una actitud como cristianos de miedo, sino una actitud de valentía, porque nuestro Señor es quien nos protege. El Señor va de la mano con nosotros. Y dice la palabra en Apocalipsis 21:4 que Él triunfará sobre el mal. Dice, Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y esa es una promesa de Dios para nosotros. Es una promesa futura, pero yo la tomo presente también. Porque cuando tú recibes a Cristo, Él enjuaga toda lágrima. Él enjuaga toda lágrima. ¿Qué significa eso? Que Él llega con sus manos tiernas y te limpia, te seca, te dice, yo estoy contigo. Ya no va a haber lamento ni dolor en un futuro. Solo va a haber gozo. Y dice otro texto que jugará el león con el niño. Y eso es interesante porque así era la relación de Adán. Él nos guarda y nuestra actitud debe ser de dependencia. Y otra cosa que debemos reconocer, que también Jesús nos enseña en esta oración del Padre Nuestro, sencilla pero a la vez fuerte, es que vivimos una batalla espiritual. Cuando Dios nos dice, líbranos del mal, es porque hay también una guerra espiritual. Debemos reconocer que nuestra lucha no es carnal. Y somos los primeros en siempre buscar las alternativas, en tratar de solucionar nosotros. Pero lo último que hacemos muchas veces es orar. En estos días leía un post, ayer lo leía, que hoy en día cuando un cristiano dice ante cualquier problema social, vamos a orar, es tachado de legalista, es tachado de, no sé. Pero hemos dejado de orar, hemos dejado de pelear esta guerra espiritual. Hoy en día enfrentamos una guerra ideológica. Estamos enfrentando situaciones y circunstancias que atacan nuestro intelecto. Y es aquí donde nosotros debemos orar y entender que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes espirituales. Dice Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Reconocemos que las fuerzas espirituales malignas obstaculizan la voluntad de Dios en nuestras vidas y por eso necesitamos su protección divina para poder estar con Él. Por eso necesitamos que su reino sea establecido en nuestras vidas. Por eso necesitamos que Él esté ahí con nosotros. Jesús nos enseña a pedir a Dios, no solo para que nos proteja de las pruebas demasiado difíciles, sino también que nos libre del mal y de sus efectos en nuestra vida. Y es un recordatorio constante de nuestra dependencia a Dios y la confianza en su poder para protegernos. Yo te invito a que esta mañana puedas ahí cerrar tus ojos un momento. Porque hemos hablado varias cositas interesantes. Y puedo hacerte un recorderis. Lo primero es que puedas hoy reconocer que tu Padre te ama. Y que tu Padre te ha traído hoy aquí. Puedes hablar con Él esta mañana y abrir tus labios. Como lo hemos aprendido hoy. Primero reconócelo como Padre. Dile, Padre, hoy te reconozco como mi papá. Hoy reconozco que aunque eres creador del cielo, de la tierra, del universo, eres mi Padre. Y no quiero verte más como ese Dios de lejos. Ese Dios que está allá en el cielo, en el séptimo cielo, sino que estás conmigo. Puedes decir como David, tú me conoces.
Me conoces desde que me despierto hasta que me acuesto. Tienes contados los cabellos míos. Conoces mis luchas, mis necesidades, mis cargas, mis ansiedades. Y hoy te adoro. Te adoro por lo que tú eres. Te adoro porque eres real. Te adoro porque eres bueno. Y hoy anhelo que tu voluntad se establezca en mi vida. Anhelo que tu reino, con tu justicia, con tu paz, con tu sanidad, me visiten. Gracias porque me sostienes diariamente. Me sostienes con el alimento, con el vestir. Me sostienes con tu provisión. Gracias porque me transformas mediante tu perdón. Y aprovecha este momento de la oración para, si hay algo que debas confesar a Dios. Yo sé que Dios te trajo a este lugar para hablarte, para enseñarte cómo orar correctamente. Y dile: Señor, yo te confieso mi pecado. Y menciónala ahí. ¿Cuál es? Quiero tener una cercanía contigo y por eso te confieso mi pecado. Y déjame decirte que Él va a empezar a perdonarte en este momento. Él te perdona. Te perdona todas tus faltas. Y recibe su perdón hoy. Recibe el perdón de Dios esta mañana. Recibe su perdón hoy. Si quieres levantarte, si quieres adorarlo hoy, o en la actitud que quieras tomar, puedes empezar a orar y a hablar con Él. Hoy hay un cómo, y esta invitación es para que puedas hacerlo tú solo. Esta guía que Jesús nos enseñó nos trae cercanía con Él. Puedes decirle a Dios tus miedos. Puedes decirle a Él tus ansiedades. O puedes simplemente anhelar su reino. Si estás a punto de tomar decisiones difíciles, o si no sabes qué decisiones tomar, en cualquiera que sea el área de tu vida, o si tomaste decisiones y aún estás luchando por si sabes si son las correctas o no, hoy puedes pedir que su voluntad sea establecida en tu vida. Puedes acercarte confiadamente ante Él. Puedes hablarle con libertad a tu Padre. Puedes hablarle con toda libertad y decirle: papito, te necesito. Padre mío, te anhelo tanto en mi vida, Dios. Y sé que tienes planes conmigo. Pero me cuesta aceptar tu voluntad. Incluso eso puedes decírselo. Él hoy quiere transformar tu mente, para que comprobéis cuál es su voluntad en ti.
para que puedas escuchar su voz y amarlo como tu Padre. Desde pequeños aprendimos esta oración: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás. Y yo te voy a pedir que en este momento tú puedas meditar en esas palabras. ¿Es Dios tu Padre? ¿Le puedes decir con libertad, Padre mío? ¿Lo miras como Padre? ¿Lo miras como tu papá? ¿Es Él tu Padre? ¿Puedes decirle Padre nuestro? ¿O es un Dios lejano? ¿Es un Dios que solamente aparece los domingos? Dice, santificado sea tu nombre. Estás adorando al Señor. Tu vida es digna de adoración a ese Padre. Es tu vida la mejor canción que le puedes cantar al Señor. Es tu vida adoración a Él. O hay cosas que desagradan a ese buen Padre.